¿Cómo vencer el miedo al hablar en público? Una de las cosas que más nos tensan y preocupan en nuestra vida es el pánico al hablar en público. Si me dices come, voy y como. Si me dices vente a jugar, voy y juego. Si me dices ven y siéntate a ver la televisión, voy y me siento. Si me dices ayúdame a trabajar, voy y te ayudo. Pero si tú me dices habla en público, lo más seguro es que te diga no. O en el mejor de los casos, en este momento no. ¿Por qué? Lo más seguro es que tú me digas, no sé, me cuesta trabajo, voy a hacer el ridículo, me da vergüenza o probablemente otro tipo de excusa. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese miedo? Todo tiene un origen o como dicen los filósofos, toda causa tiene un efecto. Ahora preguntémonos, ¿cuál es entonces la causa de mis miedos? Vamos partiendo de una base. ¿Cuál es la definición de miedo? Sin ir muy lejos, podemos expresar que un miedo es un temor, la mayor de las veces irracional, que nos impide realizar algo por cuestiones que desconocemos. Es un pensamiento que está en la mente del individuo como una creencia que muchas veces no ha comprobado, pero que la cree. Por ejemplo, algunos dicen, no te metas a esta cueva porque hay muchos animales peligrosos. Te puedes caer a un foso, no vas a poder salir, te vas a perder, etc. Lo mismo sucede con nuestras ideas acerca de hablar en público. Yo te preguntaría, ¿por qué tienes miedo? ¿Quién te dijo que te iba a pasar algo? Lo más seguro es que no sepas contestar, porque en tus respuestas están la mayoría de esos patrones mentales de tu infancia, generados por lo que te dijo algún día tu papá, tu mamá, tus abuelitos o alguna otra persona que influyó mucho en ti en aquel tiempo. Recuerdo que en mi época era muy común que te dijeran, no hables, retírate, estás muy chico, estás muy niño todavía, solo dices puras tonterías. Esta es una plática de mayores. En otras ocasiones se reían ante aquel niño por lo que decían o lo ridiculizaban, o alguien lo regañaba constantemente cuando hablaba. ¿Qué hacía el niño? Se alejaba con la idea de que era mejor no hablar. En caso contrario, cuando al hablar aquel niño o niña lo escuchaban o lo motivaban a que siguiera hablando como lo más importante en ese momento. Nuestros miedos nacen de experiencias pasadas, de frustraciones, de ideas erróneas, pero quedan fijas en nuestras mentes de tal manera que creemos que sí existen, como considerábamos en un tiempo que había brujas o hadas madrinas. Sé que al escuchar esto podrás decir, ahora, ¿cuál es el remedio? Primero, y es lo más importante saberlo, está comprobado que el 90% de nuestros miedos son solo eso, miedos, temores a cosas que realmente nunca van a suceder en la vida, pero tú me dirás, ¿cómo lo puedo superar? Si ya comprendiste que los miedos en su mayoría tienen un origen irracional, entonces quiere decir que no existe un por qué no hagas aquello que quieres realizar. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Si no te avientas al agua por miedo a ahogarte, nunca vas a aprender a nadar. Pero si empiezas poco a poco, dejas de pensar en esa idea y te metes a una alberca, te darás cuenta que no pasa nada, salvo que seas muy temerario y te lances sin los mínimos conocimientos a mucha profundidad. Pero puedes empezar paulatinamente. Lo mismo en el arte de hablar. Empieza a hablar en pequeños grupos. Al principio piensa lo que vas a decir, prepárate, hazlo con mayor frecuencia cada día y cuando menos acuerdes, aquellos fantasmas que temías y que tenías en la mente desaparecerán cuando menos acuerdes. Repito, los miedos son solo eso, miedos. Atrévete a dar el primer paso. En la experiencia de la mayoría de conferencistas y oradores, todos tuvieron mucho miedo al principio y algunos hasta pánico al hablar. Según se narra en sus crónicas o biografías, todos ellos
se sobrepusieron a sus temores y hoy son ejemplo de cómo vencer esos obstáculos. El más grande orador de todos los tiempos, Demóstenes, fue uno de aquellos quienes además tuvo que vencer, por si fuera poco, su tartamudez. Por eso te digo, no creas tanto en tus miedos, no son reales. Anímate a probarlo. Solo prepárate bien y practica. Es el mejor de todos los métodos para desterrarlos.